Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca también invitada de honor. Así que la voy a llamar antes de poner el coche en marcha y vamos a ello. A ver si lo coge. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Oye, lo primero tengo que decir que te estoy grabando, sé que lo sabes, pero lo hacemos explícito siempre. Perfecto, sin problema. Nada de hoy. Primera pregunta. La gente que venís más del trail o que veis más trail, cuando veis una iniciativa como por ejemplo la del Maratón de París, que ya sabes que ha dicho que los avituallamientos va a intentar que sean un poco más self-service y que la gente se lleve su vaso y demás, ¿pensáis que es una Ujú. medida que cada vez va siendo más necesaria? Sí, claro. O sea, al final yo creo que el punto de partida de cada deporte, de cada carrera, puede ser distinto, pero al final un poco es esta voluntad de transición. Entonces, empezando por el punto que sea, hay carreras que esto ya lo llevan haciendo, ¿no? Y en el tema del trail, por ejemplo, quizás más, pero es esta voluntad de cambio. Entonces, cada vez sí que vemos que es más necesario empezar por alguna acción que ya sirve también como incluso para concienciar a quienes están corriendo. Yo te hago esta pregunta antes de presentarte, entramos un poco así fuerte. Laura Viñals es directora de comunicación y de proyectos de la Kilian Jornet Foundation y oye, muchas gracias por estar aquí hoy, lo primero. No, vosotros. Y sí que me gustaría primero que hablaras un poco, a Kilian no hace falta, no hace falta Ujú. presentarle, pero sí que hablaras un poco de qué es la Kilian Jornet Foundation, que a lo mejor hay gente que no está tan, no la conoce tanto. Ujú. Claro, bueno, como dices, ¿no? Al final a Kilian no hace falta presentarle mucho, pero sí que para contextualizar un poquito de dónde nace la fundación, Kilian al final, al ser una persona que a nivel personal y profesional ha estado siempre vinculado a las montañas y es un entorno donde ha nacido, ha crecido y se ha desarrollado personal y profesionalmente, pues él después de casi, ¿no? toda una trayectoria estando en estos entornos ve el impacto que está teniendo el cambio climático en estas zonas, tanto a nivel natural como a nivel de patrimonio cultural y social, y de allí que nace un poquito la idea de tener una fundación. De hecho, la semilla de la fundación se plantó cuando él fue a hacer la ascensión al Everest por primera vez, que hubo ese terremoto en el cual pues la zona de Langtang quedó súper afectada y él fue allí a ayudar como voluntario. Entonces un poco allí vio realmente que la acción directa sobre terreno tenía mucha implicación y allí un poco se quedó como la semilla, ¿no? De que él había colaborado con organizaciones y le nació allí, pero no fue hasta el 2020 que nació la fundación como tal, con la voluntad principal pues de preservar las montañas y su entorno. Y cuando decimos lo del entorno es importante porque también incluimos toda la parte de comunidades y todo un poco el grupo que habita en esas zonas y empezó con esa voluntad. Al final nosotros tenemos distintos proyectos que van desde el bloque educativo, el bloque de investigación, en el cual pues creemos firmemente que la investigación y todos los resultados que obtenemos pueden dar respuestas y formas de adaptarnos a ciertos cambios, y luego un bloque de acciones directas también sobre terreno. Perfecto. Y ahora en enero de 2026 o febrero, que es cuando estamos grabando esto, habéis anunciado que con otras organizaciones lanzáis una certificación para carreras de montaña que se llama el Green Trail Project, ¿es verdad? Exacto, sí. Esto viene un poquito de, bueno, nosotros a nivel de fundación tenemos proyectos privados y proyectos cofinanciados con fondos públicos. De hecho, este proyecto es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el que hemos trabajado durante 3 años y es un proyecto en el que éramos un consorcio de 4 entidades, 2 de los países nórdicos y 2 de aquí de España, y lo que hacíamos pues era esta transición durante estos 3 años, después de muchas entrevistas, mucho trabajo de campo, de ver qué certificaciones había en el mercado, cómo podíamos añadir valor, hablar también con muchas de las existentes, ¿no? FEDME, FEC, que son federaciones que ya tenían a algunos y que tienen algunos sellos, pues un poco empaparnos de todo, y durante estos 3 años hemos ido forjando esta certificación y como dices, pues justo ahora en enero del 26, y lo hemos lanzado hace poco, pues ha nacido esta certificación de sostenibilidad para carreras de montaña. Y aquí el punto un poco también diferencial de lo que hemos ido viendo que había en el mercado es que muchas de las certificaciones se focalizan quizás más en la parte ambiental, que realmente es donde tiene un mayor impacto el evento de trail,
ley por un poco la propia naturaleza de desarrollarse en un entorno natural. Pero sí que es verdad que desde el Green Trail y viendo lo que había en el mercado, quisimos añadir la parte social y económica. Entonces también en esta certificación evaluamos con ciertos indicadores el impacto social y económico del evento. Sí, que yo creo que es una de las diferencias, porque todo el mundo podemos tener en la cabeza que un sello, igual que World Athletics, cuando pone esos sellos a las carreras de ruta, van en función del número de atletas, de las marcas que se consiguen, de atletas internacionales. Aquí uno podría pensar que va a ser todo en la parte más de medioambiental, pero sí que introducís dentro de los 65 valores, si no me equivoco, varios que son sociales y varios económicos. ¿Hay alguno a lo mejor que haya sorprendido alguna de las carreras con las que habéis estado en esta fase de investigación? Claro, aquí hemos estado este último año, 2025, estuvimos testando un poco la herramienta en distintas carreras, y una de ellas fue Cegama, que de hecho es la primera que auditaremos este año, y ahora también te cuento un poco qué formatos de certificación hemos abierto. Genial. Pero durante este último año realmente eso, ¿no? Hemos testado un poco todos los 65 indicadores que tiene esta herramienta. Al final, el Green Trail Concept es un proyecto que tiene una página web, que tú entras en esta página web y tienes acceso a esta herramienta online. Y tú como organizador pues te das de alta, creas el perfil de carrera y tienes un cuestionario online con 65 indicadores. Un poco dividen en estos tres pilares que comentaba: ambiental, social, económico. Quizás el ambiental es el que tiene un poco más de peso, con un 40% de los indicadores que tenemos, y luego se divide por igual entre social y económico. Y aquí, a nivel de qué nos ha sorprendido más, a ver, sí que es verdad que sabemos que a nivel de impacto en cualquier evento deportivo, casi un poco el impacto mayoritario se deriva del transporte, ¿no? De tanto a nivel de corredores como de audiencia, como todo lo que genera. Al final, el transporte, el cómo nos movemos, cómo llegamos a las carreras es importante. Aquí hay un factor que, claro, en el tema del trail no es quizás una carrera de asfalto que puedes llegar más fácilmente con un tren o con un servicio de transporte público, porque quizás están ciudades mejor conectadas, sino que aquí, claro, está un poco más aislado en ciertos lugares. Eso hace que el transporte pueda ser un poco más de impacto, pero sí que nos dimos cuenta que esta parte es la que ocupa digamos, gran parte del impacto ambiental, pero aquí hay muchas opciones a la hora de fomentar que el organizador, audiencia y participantes puedan también optar a alternativas de transporte. Luego, a nivel de ambiental, tocamos todo el tema también de impacto en flora, fauna, zonas mojadas, todo esto, zonas húmedas, todo esto pues también tiene un impacto a nivel de degradación, erosión del terreno. Aquí hay como una gran parte de los indicadores que mide esto. Y por lo que hace a la social y económica, quizás también es la que nos ha sorprendido un poco más, porque como siempre un poco todo tiene dos caras de la misma moneda, y al impacto social y económico puede ser muy positivo en algunas comunidades de montaña, que quizás pues incluso la carrera puede servir como un aliciente turístico, pero luego realmente te pones a evaluar y dices, ostras, se ha quedado aquí este impacto económico, se ha quedado aquí este legado social. Entonces esto también yo creo que son indicadores que cuando te pones a evaluarlos, a medirlos, que es un poco la voluntad que tenemos con este Green Trail, de primero investiguemos dónde estamos como carrera y luego pues ya vemos cómo vamos mejorando, pues te das cuenta que quizás no este impacto positivo que tenías en mente no es tanto. Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel social y económico para impactar localmente? Y aquí quizás te diría que es un poco lo que, entre comillas, más sorprende. Y luego a nivel social hemos tocado pues todo lo que es inclusión, diversidad, que cada vez más, ¿no? Esto está aplicándose a distintos niveles, pero también aquí, por contra, hay menos consenso en ciertos temas, entonces también a veces cuesta un poco más delimitar el indicador, pero por ello también es una herramienta que iremos revisando para poder actualizarla a medida que también los estándares internacionales se vayan actualizando. Muy bien, o sea, decías eso, Cegama, conejillo de indias, entre comillas, rata de laboratorio, que nos ha permitido el poder testar estos 65 indicadores, y va a ser la primera auditada este año 2026. Correcto. Porque existen dos opciones: que tú te hagas como el propia autoevaluación dentro de vuestra web, creo que tenéis la herramienta para que la gente lo use, pero luego también tenéis la opción de que haya auditores externos de la fundación y del proyecto que miren que efectivamente todo eso se vaya haciendo. Es como hacer los deberes en casa y luego pasas el examen real, ¿no? Exacto, sería un poco eso. Realmente aquí lo que hemos visto es que la parte, al final también
esta primera parte, ¿no?, de autoevaluación te puede servir para decir un poco, pues eso, ¿no?, dónde estoy y qué aspectos puedo mejorar yo. Al final no se trata de ser perfecto ni el día 1 ni quizás el último, ¿no?, pero sí de tener esta voluntad de mejora. Entonces, con esta primera fase de autoevaluación, lo que queremos es realmente llegar al mayor número de carreras y organizadores posibles para incluso tener un poco un estándar, ¿no?, de certificación. Como comentábamos antes, hay muchísimas, y si el Green Trail pudiera ser esta que cubre un poco todo el espectro de carreras de trail running, sería una gran victoria para poder estandarizar estos resultados. Entonces, la primera voluntad que tenemos este año es llegar al máximo número de organizadores y poder que estos, ¿no?, estén motivados para al menos testearse y dónde están. Pero luego sí que es verdad que hay, y esto lo hemos ido viendo hablando pues con distintos organizadores, que la veracidad de los resultados están cuando los compruebas, y por lo tanto de allí nace la voluntad de este segundo, digamos, nivel de la certificación, que es la auditada. Entonces aquí lo que haremos a nivel interno del equipo del Green Trail es poder auditar estos resultados y esta documentación que se provee en la herramienta para verificar el resultado de la carrera. Y en este sentido, CEGAMA será la primera carrera que aplica a esta certificación y que será auditada. Entonces el sello también se diferenciará. Habrá un sello que pondrá Green Trail Concept y otro que será Green Trail Concept Audited, ¿no?, un poco certified, certificado, para poder dar veracidad a estos organizadores que quieren dar un paso más para poder también hacer incluso público, ¿no?, sus resultados, que al final es lo que queremos, motivar a que cada uno diga en qué punto está y cómo ha hecho para llegar allí, y a partir de allí motivar a los otros para empezar este cambio. Y que nadie piense que esto está solamente limitado a carreras muy grandes o carreras con mucho nombre. Si tú tienes una carrera en tu pequeña localidad, un trail, una caminata, un backyard, lo que sea, y quieres probar la herramienta, la puedes probar. Me parece que es totalmente gratuito, ¿no?, hacerte la autoevaluación. Exacto, sí, es totalmente gratuita, hacerte la autoevaluación, y lo que hemos intentado con estos 65 indicadores y tras estos años de ir hablando con distintos organizadores más o menos pequeños, que formaban parte de circuitos y que no, es intentar que sea una herramienta que pueda cubrir a los distintos niveles de carreras más pequeñas o más grandes. De hecho, hay un factor que estuvimos valorando muchísimo a la hora de un poco filtrar las carreras y que esto ponderase, ¿no?, distinto el resultado, que es el número de participantes. Es decir, bueno, no es lo mismo una carrera de 3.000 personas que una carrera de 500, pero luego, hablando con expertos, sobre todo medioambientales, porque aquí también nos enfocábamos más a la presión sobre el entorno natural, porque luego puedes tener una carrera de 500 personas, pero de audiencia van 3.000 y la de 3.000 no va nadie. Entonces, claro, aquí quizás es difícil medirlo, pero sí que es verdad que lo que vimos es que no va directamente ligado al impacto ambiental. Muchas veces el número de personas que pasen por ese sendero, si ese sendero está bien trazado, si está también mantenido de cierta forma, si se hace por zonas un poco menos sensibles, donde no hay ciertas especies protegidas o zonas que puedan ser un poco más de sensibilidad natural. Entonces, aquí descartamos esta opción de ponderar los indicadores según el número de participantes, de corredores y corredoras, pero sí que intentamos eso, que fuera una herramienta que cubriese los distintos tamaños de carreras que existen. Y ahora también que decía esto del ponderar, los indicadores no todos valen lo mismo. Si antes decía, ¿no?, que la parte del transporte realmente tiene un impacto mayor, que pueden tener otras variables, lo que hemos hecho también es, detrás de esta herramienta, cuando te dan resultados, porque hay una matriz, ¿no?, de ciertos cálculos que también, teniendo en cuenta distintas variables de impacto, acaba dando un resultado u otro. Entonces también se han ponderado acorde con el impacto que puedan tener. Muy bien, sobre todo es autoconcienciación de que a lo mejor tú piensas que estás dejando el monte limpio y demás, pero imagínate una cosa que en vez de utilizar los voluntarios o trabajar con los voluntarios locales del club local, estás trayendo trabajadores de fuera, y entonces no redunda esa riqueza que genera la carrera en la comunidad local. A lo mejor de repente esta herramienta te sirve para concienciarte y darte cuenta de que hay cosas que no tenías previstas en un primer vistazo y que se pueden mejorar. Claro, totalmente. Y me empezabas haciendo esta pregunta, ¿no?, de la Maratón de París, sí. Y al final hay muchos niveles donde poder empezar. Entonces, quizás
tú empiezas fomentando que cada persona se traiga su vaso, su plato y no deje ningún residuo, y está muy bien empezar por ahí, pero si tienes esa herramienta que te va dando incluso ideas de cosas que no habías pensado, no tienes, muchas carreras sabemos que no tienen quizás los recursos, en este caso humanos, para poder destinar un tiempo a pensar también cómo mejorar el impacto del evento. Entonces, esta herramienta te intenta facilitar un poquito el decir, ostras, vale, pues yo hago esto, pero ahora me entero que puedo hacer esto, ¿cómo puedo llegar aquí? Y por ese motivo también en la herramienta, cuando tú vas respondiendo los indicadores, que están en distintos idiomas, también aprovecho en francés, en castellano, en catalán y en inglés y en sueco, pues cuando tú vas respondiendo todos estos indicadores, también vas obteniendo como un poco unos consejos y ciertas plantillas para poder tú pues calcular bien qué gasto de agua has hecho a nivel energético, a nivel de gestión de residuos. O sea, también es una herramienta que queremos que facilite y dar muchas, pues también un poco soluciones a poder empezar a cambiar ciertas cosas del evento. Entonces, de allí también puedes obtener muchísima información de la herramienta. Muy bien, y lo que dices tú, totalmente, ¿me dices la web? ¿Era greentrailproject.org, puede ser? ¿O? .eu. .eu, perdona, sí, porque es iniciativa de fondos europeos. Cualquiera lo puede hacer desde ya mismo. Vuestro sueño sería en unos años pues que casi todas las carreras lo hubieran implementado de una manera o de otra y tuvieran el sello, ya fuera porque fuera autoevaluación o porque fuera auditado por vosotros. Correcto. Y no es incompatible con algunos sellos, como decía antes, ¿no? Que ya existen de la mano de federaciones, de otras entidades privadas. Al final buscamos que sea complementario y hay una parte ambiental que puede ser más común a las certificaciones que hay hoy en día en el mercado, pero luego queremos aplicar esa parte social y económica y por lo tanto son complementarios a otros certificados también. A mí, que vengo más de la ruta, me gusta mucho toda la parte filosófica que a veces encarna el propio Kilian. Comentabas tú cómo nació la fundación, cuando, por ejemplo, el otro día, no sé si era en Western States, o en una de las carreras, o en Badwater, o en una de estas americanas, que decía: el hecho de haber profesionalizado tanto los avituallamientos, en los que tenemos un montón de gente, los corredores de élite a veces ayudándonos, hace que realmente haya una sobredimensión de recursos. Y a lo mejor lo que tendríamos es que limitar que las ayudas en los avituallamientos fuera 1 o 2 personas máximo, este tipo de cosas, que es ir pensando en un poquito más, que yo creo que no nos damos cuenta a veces de bueno, pues que lógicamente el trail está mucho más avanzado que la ruta a la hora de todo esto, porque el propio entorno te lo exige y no puedes pasar luego una barredora ni nada en el monte, pero aún así a mí me encanta ver que todavía se busca el decir, vamos a intentar llegar a cero, a la perfección absoluta. Claro, aquí impacto cero al final sí que se tiene que ser consciente que no se puede, ¿no? El impacto cero quizás no es muy difícil llegar a ello, pero sí que revertir el tipo de impacto y evaluar y mitigar el impacto. Aumentar el impacto positivo en las vertientes que sea. Y claro, estamos en un momento, y también un poco el motivo del por qué nació el Green Trail Concept hace 3 años y quisimos apostar por este proyecto, es porque sabemos que el trail está en un boom desde hace ya bastantes años. Esto significa más carreras, más corredores, más presión en el entorno, más audiencia, más medios, más marcas. Y estamos en un momento, tendría casi de definir qué tipo de futuro para este deporte queremos, ¿no? Entonces, antes de dejarnos llevar, que es muy suculento muchas cosas, y organizar grandes eventos y hacer grandes promociones, pero antes de dejarnos llevar un poco por quizás la dinámica que han cogido otros deportes que han crecido tan exponencialmente como esa es la voluntad del Green Trail, de decir, un momento que estamos también desarrollando este tipo de deporte en un entorno que no es nuestra casa, que hay también otros animales que viven, otras comunidades, y tenemos que tener un poco de conciencia, y de allí nace, ¿no? De ver este momento de gran expansión de este deporte y de intentar asentar unas bases que ya por la propia naturaleza del trail, o sea, el trail nace por gente que estamos vinculados a la montaña, por gente que queremos preservar ese entorno. Entonces, tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? Quizás otros deportes esta parte cuesta un poco más, pero aquí tenemos esta afiliación al entorno donde vamos, y no solo es
disfrutar de este entorno e irnos para casa, sino también conocer qué está pasando e intentar mitigar nuestro impacto. Y eso también va ligado a los proyectos que hacemos en la fundación. Intentamos, tenemos un proyecto que es el Running Minds, que salimos a correr, pero no salimos a correr y ya, salimos a correr por un lugar, una salida así social, pero traemos siempre un experto ambiental que nos explique dónde estamos, que nos explique qué pasa, generamos esta comunidad, ¿no? de al final curiosidad por cómo tener un impacto positivo donde vivo, donde estoy, donde viajo, y ese es un poco también lo que buscamos con el Green Trail, la conciencia de lo que estamos haciendo, donde lo estamos haciendo. Pues yo creo que con eso vale muchísimo la pena. El que haga ruta, que también lo piense, que yo escucho a veces a maratonianos que, es que claro, y tuve que pararme 2 segundos a que me dieran el vaso porque no daba abasto el voluntario, a lo mejor un maratón que ha habido una ola de calor o algo así, y digo, 2 segundos en no siendo super élite, que no vamos a hacer 2 horas, yo creo que no pasa nada por pararse, coger el vaso o desviarse un poco para tirarlo a una papelera, cada uno en la medida de sus circunstancias. Claro, totalmente. Genial. Oye, pues Laura, no te quito más tiempo, te había dicho 20 minutos, estamos en hora y nada, yo le echaré un vistazo a título particular, aunque no organizo ninguna prueba ahora mismo de trail, pero bueno, a todo organizador que le eche un vistazo, porque yo creo que puede mejorar la carrera, el entorno y también la experiencia de los propios participantes, que todos estamos más contentos cuando vemos que las cosas están bien hechas en todo sentido en las pruebas en las que participamos. Exacto, totalmente, ¿no? Nosotros animamos eso, ¿no? Todos los organizadores que nos hayan podido escuchar y que tengan cierta curiosidad, entrar en la página web del Green Trail Concept, y de allí hay nuestro correo de contacto y poder ya empezar a trabajar con todos aquellos que quieran empezar con esta transición. Estupendo, pues Laura, mil gracias. A vosotros, muchas gracias. Chao. Que vaya muy bien. Chao. Pues ahí lo tenéis. A veces, pues bueno, a mí cuando me contaron la iniciativa me pareció alucinante. La Kilian Jornet Foundation es una manera que tiene el propio Kilian de devolverle a la naturaleza lo que la naturaleza le ha dado, y un montón de cosas. Laura ha comentado Running Minds, Laura ha comentado este Green Trail Project, que sería pues como un sello, un certificado que dice que estás haciendo las cosas bien o que las puedes mejorar. Y también hay algo que a lo mejor no todo el mundo sabe, que es de cada par de zapatillas N-Normal o de prendas o de textil, hay un 1% que va destinado a la Kilian Jornet Foundation. La idea pues al final es de preservar, de mejorar y de devolverle un poco y de dejar el medio ambiente y el terreno y el monte pues como nos lo hemos encontrado, si no mejor. Nada más, no tengo mucho más que contarte. Yo creo que Laura lo ha explicado estupendamente. Puedes entrar ahí a ver más a greentrailproject.eu y bueno, incluso poderte hacer una evaluación, a ver si habías pensado en el impacto que puede tener una carrera de trail que a lo mejor no habías llegado a darle una vuelta. Yo te dejo, ya sabes que te puedes suscribir, darle like, comentar, follow, lo que tú consideres, siempre que esto siempre le viene bien al podcast. Y nada más, esto forma parte de una newsletter que se llama lamilla.run, www.lamilla.run. Entras y te suscribes cuando quieras, es gratis, y te das de baja también cuando quieras. Lógicamente, un consejo diario de running en tu buzón. Adiós.